Entonces, manos arriba, esto no es un atraco. Imaginaos por un momento, tengo aquí la pata en medio, imaginaos por un momento que vais a un hospital y estáis en urgencias y entonces allí os encontráis a los celadores que tendrían que tenerlo todo allí dispuesto y preparado, que no están haciendo nada. Y están entre ellos en un corro, a lo mejor es bastante normal esto, no sé. Y están allí hablando y quejándose, porque es que de verdad, si yo fuera el director del hospital haría las cosas de otra manera, esto es un jaleo, no me gusta, cobro poco, me hicieron trabajar estos turnos seguidos, estoy hasta el moño y tal, y entonces luego finalmente os dan os toca vuestro número PIN y entonces entráis y está allí el médico sentado y dice que mira, que no te va a atender porque es que a él siempre ha querido ser cirujano, pero es que no, y entonces no, le han cogido para médico allí de urgencias, atendiendo que si este niño tiene la uña encarnada, que si el otro, y no cosas insulsas que no le apetece, tal, resulta que os tiene luego que una enfermera para sacar sangre, pero no quiere sacaros sangre porque dice que estaría más a gusto fregando los suelos como si fuera uno de limpieza, y allí vas por donde vas y ves que nadie está haciendo lo que está haciendo, lo que debe hacer, porque todo el mundo se está quejando porque no es otra persona, porque no está cobrando como otra persona, porque no está haciendo el trabajo de la otra persona, no tiene horario, no tiene las vacaciones de la otra persona, y que sería un caos, ¿no? ¿Qué digo? A lo mejor cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, ¿vale? Pero qué mal, ¿no? Pues, ¿sabes? Muchas veces esto es precisamente lo que puede estar pasando en la iglesia. Es como una orquesta que nadie está tocando la partitura o siguiendo el orden o jugando en equipo como debería estar jugando en equipo. Y llevamos ya 11 capítulos, ahora ya 2 versículos del capítulo 12 del libro de Romanos, y durante los primeros 11 capítulos, como estábamos recordando, que es un poco en el capítulo 12 este cambio de paradigma que estábamos diciendo, ¿verdad? Y empieza la parte más práctica, pero durante los 11 capítulos Pablo ha estado enumerando una por una todas las bendiciones que tenemos, todas las gracias, las misericordias que decía él, ¿verdad? Que tenemos en Cristo, que Dios nos ha dado, y esta misericordia, de qué manera, de qué múltiples maneras nos han salvado, de muchas maneras. Así que Pablo, en los primeros 2 versículos que estábamos analizando el domingo pasado, nos animaba, nos exhortaba en respuesta a esto que tantísimo que Dios ha hecho por nosotros, que transformemos nuestra mente, que transformemos la manera en la que nosotros vivimos para dejar de ser gente que vive para sí mismo y empezar a vivir como un sacrificio vivo, ¿verdad? Ahora, ¿esto de qué manera se traduce en la vida real? Pues Pablo en el resto de este capítulo 12 divide 2 aspectos en cómo podemos vivir con esta mente restaurada, esta mente transformada, este cambio, metamorfosis que decíamos, ¿verdad? De la oruga a la mariposa, este cambio profundo, de qué manera se traduce en la vida de un cristiano, de un creyente, de alguien que ha experimentado todas estas bendiciones. Y Pablo lo dice de 2 maneras diferentes. Una vamos a verla hoy hasta el versículo 8 y la siguiente la vamos a ver ya para dentro de 2 semanas cuando estemos viendo el resto del capítulo. Y Pablo lo que está aquí diciendo en estos versículos lo que vamos a estar viendo hoy, desde el 3 hasta el 8, básicamente de qué manera esto se traduce en nuestra vida en la iglesia, dentro de la comunidad del cuerpo de Cristo, de los redimidos por nuestro buen Salvador. Y pues el resumen es manos arriba, no en el sentido de rendirnos, sí, un poco en ese sentido, pero sobre todo en el sentido de hacer. Decíamos que la religión cristiana es diferente, es completamente diferente al resto de las religiones, ¿verdad? No se basa en hacer, sino que se basa en hecho. Ya está hecho. Cristo lo hizo en la cruz. No hay nada más que nosotros tengamos que hacer. Pero eso no significa que lo que nosotros hagamos no tiene nada que ver con la salvación. Totalmente. Dios no nos salva porque hagamos cosas. Dios nos salva porque Cristo hizo. Pero nos salva para que hagamos cosas. ¿Entiendes la diferencia entre el por qué y el para qué?
Eso es precisamente la esencia y eso es de lo que vamos a estar hablando hoy. Así que vamos, si os parece, a leer este texto. Estamos en Romanos capítulo 12, versículos desde el 3 hasta el 8. Romanos 12 del 3 al 8. Dice así: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por Jesucristo, muchas gracias por su obra, muchas gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, por toda esta salvación tridimensional, completa, preciosa que tú nos has dado, por tu amor, por tu bondad, y que es totalmente tuya y no hay más. Te pido que tú nos ayudes a, pues como está aquí mostrando Pablo, a vivir en agradecimiento, tú nos ayudes a ver este aspecto del vivir como un sacrificio vivo, este aspecto de vivir con una mente apropiada y una mente que esté enfocada en el servicio a nuestros hermanos. Y te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a ver tres cosas en cuanto a estas manos arriba, tres cosas que debemos saber en cuanto a el servicio que Dios quiere que nosotros hagamos en la iglesia, como respuesta a lo que Él ya ha hecho por nosotros. Así que hoy va de manos la cosa. Lo primero, versículo 3. Manos humildes. Y esto tiene todo que ver con lo que estaba diciendo Pablo acerca de nuestro pensamiento. Dice Pablo en el versículo 2, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Y ya lo estábamos diciendo el domingo pasado, ¿verdad? Esto va de nuestra mente. La batalla está en nuestra mente, en los pensamientos que tenemos, en los que dejamos que aniden, en los que no permitimos que aniden, en los pensamientos que alimentamos o en los pensamientos que apagamos. Pero antes de nada me gustaría que veamos que Pablo aquí no nos está dando un consejito. Fíjate lo que dice Pablo. En virtud de la gracia que me ha sido dada. Pablo no dice, por favor, por lo que más queráis. ¿Verdad que no? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice en virtud de la gracia que me ha sido dada? Pablo, en cierto sentido, está poniendo encima de la mesa su autoridad. No está hablando como estoy hablando yo ahora mismo, ¿eh? Y puedes decir, uy, que el pastor está diciendo, el pastor, bueno, será lo que tú quieras, pero no es un apóstol. Y Pablo está diciendo, yo aquí hablo en calidad de apóstol, ¿eh? En virtud de la autoridad de la gracia, lo dice Pablo, pero Pablo está hablando como el apóstol a los gentiles. Y Pablo usa esta autoridad como algo muy importante, como algo en lo que se quiere enfocar, específicamente en la manera en que nosotros pensamos. Habla de renovar nuestra mente. Y en el versículo 2 y aquí en el versículo 3 dice que cada uno de vosotros no piense más alto de sí mismo de lo que debe pensar. Cuidado con el orgullo. Sobre todo, cuidado con el orgullo, si lo pones bajo el telón de fondo de todo lo que hemos estado hablando de lo que Dios ha hecho por nosotros, cuidado con el orgullo en el contexto de la iglesia. Mucho cuidado con el orgullo. Muchas veces podemos correr el riesgo de sobreenfatizar determinados pecados en la iglesia, infravalorar otros pecados. Cuidado si viene alguien y me estás hablando y te huele el aliento a tabaco. ¿Qué has hecho? ¿Qué has estado haciendo? O a alcohol. Cuidado.
Cuidado que no haya la más mínima sospecha de que tú andas haciendo lo que no debes con quien no debes. Sobre todo algo de homosexualidad. Cuidado. No estoy diciendo que esté bien nada de todo esto, ¿vale? Pero sin embargo el orgullo... Pablo aquí específicamente está atacando al orgullo. Quizá no es un pecado tan escandaloso y que todo el mundo aquí empieza a hablar, oh, ¿te has dado cuenta que no sé quién, no sé cuánto? El orgullo es la madre de todos los pecados. ¿Vale? No hay... Mira, Dios puede salvar al homosexual. No tiene ningún problema. Ninguno. Al adúltero. Dios puede salvar al que dice tacos. Dios puede salvar al mentiroso. Ahora, al orgulloso, en el momento en el que tú piensas que tú puedes, que tú vales, que tú eres, estás cerrando la puerta al Evangelio. Cuidado con el orgullo, ¿eh? Y aquí específicamente lo que dice Pablo, tened cuidado, y Pablo da un puñetazo encima de la mesa con autoridad apostólica, cuidadito con el orgullo, que nadie piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Y Pablo hace un juego de palabras aquí. Usa por lo menos 4 veces el verbo pensar de diferentes maneras, para que veamos lo importante que son los pensamientos, según lo que está aquí diciendo Pablo. Literalmente dice que cada uno de vosotros no piense de una manera de pensar más alto de lo que debe pensar, sino que piense con un pensamiento, un tipo de pensamiento específico, que es un tipo de pensamiento justo, apropiado, sensato. Está diciendo varias veces la palabra pensar. Cuidado con cómo piensas. Piensa en cómo piensas. Y normalmente no pensamos en cómo pensamos, ¿verdad? Normalmente salen las cosas que salen y ya está. Y el que tengamos delante, que se apañe. Pero no nos paramos a pensar y decir, oye, ¿por qué esto está anidando en mi mente? ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? ¿Por qué estoy actuando de esta manera? ¿Cuáles son los pensamientos que están alimentando mis palabras? Porque, como dijo Jesús, los asesinatos salen del corazón, ¿verdad? Cuando insultas a alguien, cuando reaccionas inapropiadamente, todo eso sale del corazón. Eso es lo que tú tienes dentro. Eso es lo que eres. Y muchas veces nos empeñamos en meterlo detrás de una fachada para que parezca, pero sobre todo cuando estamos en momentos de nervios, en momentos de bajón, ahí sale quién somos enseguida, ¿verdad? Cuando la mecha se pone corta. En ese momento sale quién somos. Párate a pensar en cómo piensas, en lo que piensas, en qué está alimentando tu manera de ser, tu hombre interior. Y que nadie piense, literalmente dice Pablo, infladamente, sobrepiense. Vamos a pararnos a pensar en quiénes somos. En la mañana de hoy vamos a pararnos a meditar acerca de lo que nosotros hemos logrado. Nuestro currículum. Esto es precisamente lo que está hablando Pablo. Cuidado con el currículum, ¿eh? Cuidado con la imagen que tú estás proyectando a los demás. Sobre todo, específicamente, cuando tú estás usando esa imagen inflada. Inflada como inflas un globo, que parece muy grande, pero dentro no hay nada. Es vacío. Es mentira. Cuidado cuando tú estás usando esto para ponerte encima de otros. Cuidado cuando tú estás pensando no con buen juicio. Cuando tú estás pensando de una manera que tú te estás inflando a ti mismo. Y dice Pablo, en contraposición, ¿de qué manera podemos no pensar aquí? Mal. Que cada uno piense según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir aquí Pablo con la medida de fe? Pues hay algunas personas que piensan que la medida de fe es algo así como el nivel de fe que tienes. ¿Tú cuántos puntos tienes? No sé si veías Bola de Dragón cuando erais pequeños, ¿no? Entonces había unos señores que tenían como un visor
¿Alguien se identifica conmigo? ¿Soy yo el único? Que tenía un visor en el que te ponía un numerito del número de fuerza o de la capacidad de combate que tenías. Entonces, cuidado con este que tiene 347 puntos. Oh, cuidado, venga. Voy a tener mucho cuidado. Así no funciona, ¿eh? No es, a ver, este tiene la medida de fe en el sentido, tú tienes fe 4 puntos y yo tengo 3 puntos, entonces tú tienes un punto más que yo. No es esto, ¿vale? Aquí no hay niveles de supercristianos y cosas por el estilo. Y si tú tienes más puntos, tienes más dones. Y si yo tengo menos puntos, pues tengo menos dones. Entonces tú eres más que yo porque sabes hacer estas cosas y porque eres capaz de orar y levantas las manos, pues un punto más. No. No es nada de eso. ¿Qué es lo que significa según la medida que dice aquí Pablo, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno? Pablo está hablando de la capacidad de funcionar, de la medida de la fe, del propósito, el lugar, el lugar donde Dios te ha puesto para servir. La clave es el servicio. Es la asignación soberana de parte de Dios, donde Él te ha puesto para que tú sirvas a otros. ¿Qué capacidades, qué dones Dios te ha dado para que tú sirvas a otros? La espiritualidad no es algo que esté así flotando en el aire y que tú puedes ver con este visor de Son Goku. La espiritualidad es algo que se ve en el servicio. Ahí es donde se ve. ¿Y por qué Pablo habla precisamente en este momento, después de hablar de la renovación de la mente, por qué Pablo empieza aquí a hablar de que cada uno no piense de sí mismo más de lo que debe pensar? Pues Pablo está atacando, precisamente como estábamos diciendo, el orgullo. El orgullo es el enemigo número 1 de la espiritualidad, de la mente transformada, de la fe. El orgullo es esta cortina de hierro que nosotros nos ponemos delante y que impedimos el acceso a Dios, nosotros mismos. Hablábamos del currículum. ¿Qué currículum es el que traemos? Vamos a intentar ponernos en nuestra justa medida. Vamos a pensar como pensamos, ¿vale? ¿Qué es lo que puede reconocer en el Evangelio una mente renovada? Después de todo lo que hemos estado viendo acerca del Evangelio de Romanos. Número 1. Todo lo que tenemos es por gracia. Gratis. No hemos hecho nada. Ni para estar aquí, ni para ser hijos de Dios, ni para ser perdonados, ni para ser aceptados, ni para siquiera para dejar detrás algunos pecados, para ahora poder habernos lavado la cara y ya no estar llenos de mugre con todas las porquerías que hacíamos antes en nuestra vida, ¿verdad? Todo eso nos lo ha regalado Dios. Nosotros no hemos hecho nada para ganar esto. Absolutamente nada. Incluso si yo tengo la capacidad de poder servir al pueblo, si yo tengo la capacidad, si Dios me ha capacitado espiritualmente y físicamente para poder venir aquí y tocar la guitarra, para poder estar allí donde está Nedel y preparar las cosas del PowerPoint o preparar el vídeo, si Dios te ha capacitado para poder hablar a tus familiares, para poder hablar acerca de Cristo a tus amigos en el trabajo, si Dios te ha capacitado para dejar esto y para empezar a hacer esto, es pura gracia. No es algo que nosotros, fíjate qué bueno soy, ahora que soy cristiano soy bueno. Pues no. Esto es gracia. Todo lo que tenemos es gracia. Número 2. Todo lo que tenemos es para servir. Si todo lo que yo tengo es pura gracia, Dios me lo ha dado a mí. Yo no me puedo sentir orgulloso por lo que alguien me ha dado. Porque me lo ha dado. Si yo lo tengo es porque me lo ha dado, no porque yo me lo haya ganado. Y además, todo lo que yo tengo, lo tengo para servir a otros. Entonces, ni tengo la razón para ser orgulloso, ni tengo el motivo para serlo. No voy a conseguir comprar todo lo que tengo. Y de hecho, lo que tengo no es para mí. Es para otros. Y no solamente, número 3, y esto duele, necesito
lo que otros tienen. Dios me ha dado todo lo que tengo. Todo lo que tengo es para servir a otros. Pero no es que yo sea aquí como el marajá, ¿no? Que tiene mucho y está repartiendo los despojos entre los demás. No. Es que sí, yo recibo de los demás también, igual que yo doy. Porque necesito de otros. Porque yo no soy suficiente. Ni siquiera estando con Dios soy suficiente. A veces caemos en esta mentira, ¿eh? No sé si os acordáis los que estabais en esta paparrucha que solo somos Dios y yo. Es la mentira de pensar que no necesito a una iglesia. Sí necesitamos hermanos a nuestro alrededor. Necesitamos una iglesia. No solamente donde servir, que sí, desde luego, pero también donde ser servidos. No somos llaneros solitarios. Necesitamos hermanos a nuestro lado. Lo necesitamos. ¿Te das cuenta? Pablo está atacando nuestro orgullo. El pensamiento de que yo puedo. ¿Sabes? No puedes. No puedes. A lo mejor no te gusta mucho esta iglesia, por lo que sea. ¿Vale? Busca otra iglesia, pero necesitas una iglesia. Tú solo no puedes. No puedes. Es así de sencillo. Y esto ataca tanto nuestro orgullo como, que es la cara más visible de este pensamiento inflado, como también, estábamos diciéndolo un poco el otro día, la falsa humildad. Falsa humildad en el sentido de pensar que yo no valgo, que como no tengo, soy pobre y miserable y no tengo nada que ofrecer. Eso también es orgullo. ¿Por qué? Porque si yo estoy pensando que no tengo nada que ofrecer a los demás, desde luego no por mí mismo, pero siendo hijo de Dios, con la capacidad que Dios te ha dado, si tú estás pensando que aún así, con todo lo que Dios te ha dado, no tienes nada que ofrecer, sigues estando en la posición de orgulloso en el que piensas que tú eres quien tiene que hacerlo todo. Estás negando la realidad de que todo lo que tienes viene de Dios. Estás diciendo que lo que Dios te ha dado no es suficiente. ¿Entiendes? La clave aquí está en poner nuestro valor en Cristo. La clave está en saber que nosotros por nosotros no podemos, no valemos, no somos desastres con patas, pero cuidado, amigo mío, porque no servimos a un Dios cualquiera. Porque Él ha puesto su Santo Espíritu dentro de nosotros y Él es el que nos sella para la eternidad y Él es el que nos capacita para servirle en esta vida. Así que si tú estás diciendo que no hay manera en que puedas servir a esta iglesia, estás diciendo que Dios es un inútil y no es suficiente para usarte. Y eso es mentira. Y eso es mentira. ¿Entiendes? Porque lo que tenemos es por gracia. Él nos lo da para servir a otros y nosotros necesitamos lo que los otros tienen. Esa es la correcta manera de pensar. En base a todas las muchas misericordias que Él ha tenido con nosotros, esta es la correcta manera de transformar nuestra mente. Así que lo siguiente que tenemos por aquí. Manos unidas. Nos pertenecemos unos a otros. Estamos para servirnos unos a otros. Los versículos 4 y 5, Pablo habla del símil de un cuerpo. Y no es la única vez que Pablo usa este símil, ¿verdad? La iglesia como un cuerpo. Esta iglesia es un cuerpo. Y esta es una verdad teológica muy profunda y muy importante y que tenemos que meternos en la cabeza. Pablo habla de una unidad corporativa, orgánica. Tú y yo somos parte de un mismo cuerpo. Somos, de hecho, no es que seamos parte, es que somos, dice Pablo aquí, un cuerpo. Pablo, por una parte, dice, somos un solo cuerpo, una unidad, que estábamos diciendo, ¿no? Una unidad orgánica. Cuando a ti te duele un dedo, todo el cuerpo se duele con ese dedo. Te duele la muela y, mira, no necesitas ni que te duela el dedo del pie, porque te duele para todo el cuerpo, ¿verdad? Lo que duelen las muelas. Pues es lo mismo. Ahora, cuando se pasa el dolor de muelas, qué alegría todo el cuerpo, ¿verdad? Somos un cuerpo, estamos unidos de una manera
mística que no logramos entender correctamente. La primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, Pablo dice que el Espíritu, el bautismo del Espíritu es en el momento en el que somos incluidos por la obra del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Y ahora, si tú has confiado en Cristo como tu Salvador, eres parte del cuerpo de la iglesia. Así que estamos unidos. Pero hay otro sentido también en el que estamos unidos. No solamente en el sentido corporal, pero también en el sentido funcional. No solamente somos parte de un cuerpo para que nos duela cuando le duele algo al otro, cuando el otro sufre, ¿no? Somos parte de un cuerpo también porque cada uno tiene una función diferente. No todos tenemos la misma función. Y eso está bien. ¿Tú te imaginas un cuerpo, además de feo, sería feo, que todo fueran pies? Todo de arriba abajo pies. Sería feo y sería estúpido. ¿Para qué quieres tantos pies? Si ni sabes dónde vas. Sería una tontería. Pues de la misma manera, nosotros tenemos diferente función, diferentes cualidades, diferentes capacidades. Dios ha diseñado la iglesia así. El hecho de que tú no estés aquí hablando en esta mañana no significa que tú seas menos valioso que yo. El hecho de que yo no esté haciendo esta cosa no significa que yo no sea menos valioso. Somos diferentes miembros, tenemos diferentes funciones, tenemos diferentes cualificaciones, capacidades, y eso es bueno. ¿Entiendes? Eso es algo que Dios lo ha hecho así. Y eso significa que nosotros dependemos los unos de los otros. En base a la correcta manera de pensar que estábamos diciendo. Yo te necesito. Tú me necesitas. Y fíjate en el versículo 5. Dice, así como nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, somos muchos, pero somos un cuerpo, estamos unidos, no es cada uno individualmente con su relación con Dios y aquí nos juntamos para cantar. No funciona así. Somos un cuerpo. Y fíjate el ejemplo que pone Pablo. Individualmente, miembros los unos de los otros. Fíjate que Pablo no dice que somos miembros de Cristo. Podría decirlo, estaría bien que lo hubiera dicho, pero no lo dice. Dice que somos miembros los unos de los otros. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, ¿verdad? ¿Recordáis en Efesios? Pero ¿de qué manera nosotros servimos a Cristo? Creo que aquí Pablo está de alguna manera intentando atacar este concepto un poco platónico, de que el servicio a Dios es sencillamente el servicio a Dios y ponernos muy espirituales. Y es muy bueno que tú estés leyendo tu Biblia durante horas, si quieres, y de rodillas orando y clamando a Dios. Estupendo, de verdad, genial. No es que no tenga nada, es que te animo a hacerlo. Debemos tener una relación personal con Dios, pero de ninguna manera debemos tener una relación privada con Dios. Dios no tiene ninguna intención de tener una relación privada contigo. No quiere, no está bien, no es bueno. Este sentir platónico de que sencillamente la vida cristiana es espiritualoide, que no tiene nada que ver con la realidad, que no tiene nada que ver con mi hermano. Pablo está aquí diciendo que la manera en que nosotros formamos una iglesia, somos una iglesia, es siendo miembros los unos de los otros. Si yo estoy sirviendo a los miembros de la iglesia, si yo te estoy sirviendo a ti, personalmente, en tus asuntos, en tus problemas, en tus dolores de cabeza, en tus insomnios, estoy sirviendo a Cristo. ¿Cuáles son los dos mandamientos que dice Jesús? Los dos mandamientos que resumen toda la ley y los profetas. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Número 2, es semejante a este, dice Jesús, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿En qué sentido es semejante? Es semejante porque es lo mismo. No es que sea semejante en el sentido de que son paralelos, que están al mismo nivel. No, es que es lo mismo. Es que vamos a decir lo mismo de otra manera. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
¿Por qué? Porque la manera en que yo tengo de amar a Dios es amarte a ti. Esa es la forma. Así es como Dios lo ha hecho. Dios nos ha hecho como imagen suya, ¿verdad? Amándote a ti, estoy amando a la imagen de Dios y lo estoy haciendo porque amo a Dios. Incluso aunque me toquen las narices. No estoy hablando de nadie, ¿eh? O al menos de casi nadie. Dios te ha creado, Dios te ama. Dios ha muerto por ti en la persona de Jesucristo. Y más aún, si tú eres su hijo, si tú quieres amarme a mí, ama a mis hijos. ¿Verdad? Pues es exactamente lo mismo. Si tú quieres amar a Dios, si tú quieres servir a Dios, sirve a su iglesia. Sirve a sus hijos. Sirve a la esposa de Cristo. Sírvela y le estarás sirviendo y amando a Él. ¿Entiendes? Somos miembros los unos de los otros. Así que dependemos entre nosotros y nos tenemos que amar los unos a los otros para amar a Cristo. Y sabes, esto destruye dos paparruchas, dos mentiras que muchas veces creemos. Número 1, no te necesito. Y a veces, pues precisamente porque somos tan diferentes unos de otros. Y a veces que, a ver, es normal, hay gente, incluso en la iglesia, y no nos tenemos que poner tan hiperespirituales para negarlo, que no congeniamos, ¿vale? No podemos ser besties, los mejores amigos de todo el mundo. Pues es así, ¿qué vamos a hacer? Y precisamente por esto, o porque tú no ves, o porque yo no veo, porque soy tan obtuso, soy tan miope, no veo lo que la otra persona tiene para aportar. Porque me pienso que todos tienen que aportar lo mismo que yo. Y pienso, no te necesito. Y mi orgullo se cree autosuficiente. Y no solamente esto, estoy negando la gracia de Dios que ha derramado en esta persona. 1 Corintios 12:21, el ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Si Dios ha salvado a este hombre, a esta mujer, a este hermano tuyo, ámalo, da gracias a Dios por él. Y que sepas que el que ha empezado la buena obra en él, la va a terminar. Y que sepas que Dios lo ha puesto ahí y lo ha dado la capacidad, la capacitación para hacer algo que tú no puedes hacer. Paparrucha número 2, no soy necesario. Lo estábamos diciendo antes, ¿no? Esta falsa humildad. Siguiendo, un poco antes, en 1 Corintios 12, versículos 15 al 16. Porque no soy mano, no soy parte del cuerpo. Puede decir alguien, ¿no? Y responde, ¿por eso no soy parte del cuerpo? No. Tú, tienes, no digo algo que aportar, porque tú puedas tener algo que aportar. Y todos tenemos capacidades naturales que traemos a la iglesia, y bendito sea el Señor. Pero además, Dios te ha capacitado para algo en específico, para servir a su pueblo. Si tú dices, yo no tengo nada que aportar a esta iglesia, no estás hablando mal de ti. Estás hablando mal de Dios. Estás diciendo, Dios no es suficiente para mí. La capacitación del Espíritu Santo es poca, es cutre. Conmigo no funciona. Así que lo que debemos hacer, tanto los que, si te piensas que sí que tienen muchas capacidades que aportar, como si te piensas que tú no tienes nada, si es que no sé ni hablar, si es que no tengo mucho dinero, ni tengo tiempo, ni tengo muchas capacidades, pues mira, estás en el momento y en el lugar perfecto para ponerte en las manos del Dios Altísimo y decirle, no tengo nada, dámelo tú todo. Ya está. No necesitas nada más. Él es especialista en usar a fracasados para su gloria. Y yo soy un ejemplo de eso, ¿eh? Quizá tú puedas sentirlo también que eres un ejemplo. ¿Piensas que no tienes nada? Estás exactamente en el punto donde tienes que estar. Acude a Cristo, arrodíllate delante de Él y dile, no tengo nada, pero tú tienes todo. No hay nada más que necesites. Nada más que necesites.
Si tú eres miembro del cuerpo de Cristo, tienes vida, tienes dirección, tienes propósito, lo que tienes que hacer es buscarlo en Él. Y usar todo lo que tienes, todo lo que vales, todo lo que Él te ha dado para servir a Cristo por medio de servir a los hijos de Dios, de servir a su iglesia. Manos activas. Versículos 6 al 8. Y aquí nos metemos a tema de dones. La verdad que no hemos hablado mucho acerca de dones, ¿verdad? La verdad, esto es una cosa, es de esos temas que es peligroso, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay sitios donde se usa mal este tema, ¿vale? Entonces, también es culpa mía, porque muchas veces no me quiero meter en berenjenales por sitios donde se usan mal. Pero es algo que Dios dice en su palabra, así que pues vamos a ello. Y Pablo habla de algunos dones. Y habla acerca de los dones de una manera muy específica. Fíjate, dice Pablo, teniendo dones que difieren, esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Esto es precisamente lo que dice Pablo en el capítulo 12, del que hemos estado citando algunos versículos de 1 Corintios. Tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. El Espíritu Santo imparte dones a cada uno. Todo el mundo, Dios ha capacitado a cada hijo de Dios con al menos un don. Una capacidad sobrenatural que Él te ha dado para servir a la iglesia. No tienes ninguna excusa para no servir en la iglesia. Ninguna. Y si tú no estás sirviendo en la iglesia, eres un visitante aquí. Si esta es tu iglesia, sirve en la iglesia. No hay más. Según la gracia que nos ha sido dada, dice Pablo, usémoslos. Venga, vamos. Y da una lista aquí. 7 dones, habla Pablo. Profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar o repartir, dirigir o presidir y mostrar misericordia, ¿vale? Pero Pablo no solamente enumera los dones, dice cómo deberían usarse cada uno de estos dones. Y esto sí es curioso. No solamente todos tenemos un don, al menos, una capacidad especial dada por el Espíritu Santo para servir a la iglesia, sino que además todos tenemos la capacidad de escoger cómo usamos ese don, ¿vale? Profecía, úsese conforme a la fe. ¿Cómo se usa el don de profecía? Lo primero, ¿qué es el don de profecía? ¿Vale? Es verdad que vemos en el Antiguo Testamento a Natán, a Samuel, ¿verdad? A Moisés, a David, profetas, ¿verdad? Profetas que dan una palabra novedosa o nueva de parte de Dios. Pero Pedro ya dice que nosotros ya tenemos la palabra profética más segura. Él ya nos ha dicho lo que necesitamos, ¿vale? Y no estoy afirmando, cuidado, no estoy afirmando que sea totalmente imposible que Dios hable de una manera soberana en algún momento puntual, en algún sitio, de una manera para decirte algo en específico acerca de lo que Él tiene pensado para ti. Pero cuidado con estas palabras. Mucho cuidado. De ninguna manera está al mismo nivel que esto. Siempre debería evaluarse en base a lo que dice la Biblia. Siempre. ¿Vale? Y yo creo que Pablo aquí de lo que está hablando, así como otras veces en el Nuevo Testamento, sobre todo más avanzado en el Nuevo Testamento, cuando habla de profecía, está hablando de proclamar la palabra de Dios. ¿Qué es proclamar la palabra de Dios? Pues es exactamente lo que yo estoy haciendo ahora mismo. Estoy diciendo, así dice el Señor. No porque yo lo haya recibido de una manera sobrenatural, que ha venido una luz encima de mí cuando yo estaba de rodillas en mi casa o algo por el estilo. No ha ocurrido, ¿vale? Spoiler, no ha ocurrido. Sino porque Dios ya ha hablado. ¿Y cuál es la tarea del predicador? Decir lo que Dios ha dicho. Ni más ni menos, ¿vale? Entonces, eso es precisamente lo que dice Pablo, úsese conforme a la fe.
No quiere decir que yo es que tengo 314 puntos en el visor de espiritualidad y que por lo tanto yo tengo la capacidad de hablar de parte de Dios como si ahora mismo estuviera hablando el Espíritu Santo a través de mi boca. Pues el Espíritu Santo puede usar lo que yo digo, porque es Dios y porque es bueno y misericordioso, con vosotros y conmigo. Pero el usarlo conforme a la medida de la fe no significa que usarlo conforme a mi medida de la fe, que yo tengo tantos puntos y entonces yo puedo usar estos puntos para proclamar o algo por el estilo. No. Lo que está hablando es esto. Esta es la medida de la fe en este sentido. Aquí. Es decir, que yo no diga nada, que yo no me atreva a decir así dice el Señor cuando así no dice el Señor. Porque entonces no sería un profeta. Sería un falso profeta. ¿Entiendes? Si habla de la enseñanza, el que sirve, primero, el servicio en servir. Dios puede haberte dado el don de servicio, de servir a otros. Pues usa ese don en servir. No uses ese don, no uses ese servicio para intentar que te vea la gente, para que te reconozca, para que te honre, ¿entiendes? El que enseña, aquí sí, el que instruye a otros, aquí tenemos a diferentes mujeres enseñando a los niños. Ayer estuvo Rafa enseñando a los hombres. El que está enseñando, que lo haga, dice, en la enseñanza, con preparación, con calidad, que se lo prepare, que lo haga de corazón. El que reparte, el que es generoso con otros, que lo haga con liberalidad, que lo haga sin esperar recibir algo a cambio. Literalmente dice con simplicidad, con sinceridad, que no lo haga con dobles intenciones. El que dirige, el que administra, que lo haga con diligencia, seriamente, con organización, con integridad. El que muestra misericordia, el que ayuda de los enfermos, el que está escuchando a las personas que están sufriendo, que lo haga con alegría, no poniendo cara larga para que todo el mundo vea lo que tú estás sufriendo, lo que estás pasando, sino mostrando el gozo de Dios a las personas que están sufriendo. ¿Cuál es el resumen de todo esto? Si tú vas a servir a Dios, hazlo sirviendo a su pueblo. No esperando servirte a ti mismo por medio del servicio a Dios. ¿Entiendes? Tantas faltas, tantos fallos, tanto dolor ha causado la Iglesia por gente que está sirviendo. Dice que está sirviendo cuando realmente está sirviéndose de la Iglesia. Y Dios nos llama a servir a otros. Y quizá yo puedo intentar serviros o hacer con que os sirvo para yo obtener algún crédito de algún tipo, ya sea económico, ya sea de honra, ya sea de lo que sea. Y quizá os puedo engañar. Podría hacerlo. No sé, alguno igual me pilla, pero podría hacerlo. Ahora, seguro que Dios me pilla. De eso no cabe ninguna duda. Y yo lo que tengo que hacer es servirle a Él por medio de serviros a vosotros, ¿entiendes? Esta es la manera correcta de pensar. Esta es la manera correcta de servir. Así que, ¿de qué manera estás tú sirviendo en la iglesia? ¿De qué manera lo estás haciendo? ¿Estás sirviendo en la iglesia? Este es el momento en el que deberías pararte y pensar. Y quizá dices, yo no sé cuál es mi don. Bien, no hay ningún problema. ¿Cómo puedes saber cuál es tu don? Pues hay varias maneras en las que a mí me hicieron, yo me acuerdo cuando era jovencito, me hicieron un test, ¿vale? No creo que pueda haber, es un poco como intentar ver la espiritualidad con el cacharrito este de Son Goku, ¿vale? No funciona así. ¿Cómo puedes saber en qué quiere Dios que tú sirvas? ¿Cómo puedes saber de qué manera Dios te ha capacitado para servir? ¡Sirviendo! ¡Sirviendo! Normalmente, te voy a dar algunos trucos, ¿vale? Algunos tips. Normalmente, Dios te da un don que está relacionado con lo que te gusta,
con lo que te apasiona, con lo que te gustaría estar haciendo. Así que, número 1, ¿dónde te gustaría estar sirviendo en la iglesia? ¿Hay algo en lo que te gustaría estar sirviendo en la iglesia y que no tenemos lugar en la iglesia para que tú puedas estar sirviendo en ese sentido? Pues habla conmigo. A lo mejor Dios nos está llamando a iniciar un nuevo ministerio. ¿De qué te gustaría estar sirviendo? ¿Qué es lo que sientes tú? Número 1. Número 2. Sirve. Sirve. Hazlo. No digo que te pongas a hacerlo por tu propia cuenta y riesgo. Pero sí, mira a ver, hoy precisamente en la reunión de iglesia vamos a hablar de diferentes lugares donde poder servir. Piensa dónde podrías estar sirviendo tú. Y métete. Prepárate. Pon toda la carne en el asador y sirve a tu Señor por medio de servir a su pueblo. Y número 3, busca evaluación de hermanos que sean maduros, que te digan si te ven o no. Ora acerca de ello, pide dirección de parte de Dios y sírvele. Quizás estás en una cosa sirviendo y ves que no, y entonces pues la gente a tu alrededor dice, pues mira, yo creo que estarías mejor haciendo esta otra cosa. Vale, está bien, no es que te estén diciendo que has fracasado, es que te están encaminando hacia el lugar en donde Dios quiere que tú sirvas, ¿vale? Y me gustaría terminar con algo que es vital, sin lo cual nada de todo esto tiene sentido. Que nadie piense infladamente acerca de sí mismo. Ahora, todos vamos a pensar infladamente acerca de nosotros mismos, porque somos así, ¿vale? Ya sea como el que tiene mucho orgullo y se piensa que él puede con todo, como la otra cara de la misma moneda, el que piensa que no puede hacer nada, porque aún así piensa que todo depende de él. Ahora, ¿de qué manera podemos vencer esto? Mirando al que sí todo depende de él, Jesucristo. Esta es la forma en que podemos servir adecuadamente en la iglesia. Pablo dice que tengamos una mentalidad en concreto. Filipenses capítulo 2. Una mentalidad de Cristo. El que siendo en forma de Dios, no tuvo el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Y estando en forma de siervo, se entregó hasta la muerte y la muerte de cruz. Esa es la correcta mentalidad. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Él nos ha dejado ejemplo para que lo sigamos. Él es el modelo perfecto. Pero Él es, en cuanto a la iglesia, estamos hablando en cuanto a la iglesia, la cabeza de la iglesia. Él es a quien podemos mirar y al que podemos servir sirviendo a los demás miembros de su cuerpo, porque Él es el que lo ha dirigido todo. Él es la máxima autoridad en la iglesia. Y, por último, Él es la fuente de nuestro poder. Tienes la capacidad de servir a tus hermanos en la iglesia. Y tienes la capacidad de hacerlo porque Cristo ha muerto por ti, porque el Espíritu ha sido derramado en ti, porque el Padre te ha escogido. Toda la Trinidad, la deidad al completo, se ha volcado para que tú no sencillamente, entre comillas sencillamente, no sencillamente seas salvo, sino que además sirvas de una manera excelente, maravillosa, al cuerpo de Cristo y a la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Así que esto no es un consejito, es una orden ejecutiva de parte del apóstol Pablo, que no viene sencillamente por su propia autoridad, sino por la autoridad de Cristo, que lo escogió y lo comisionó como apóstol, para que Él nos diera esta orden. Y la orden es esta: no pienses demasiado de ti mismo, pero piensa mucho, nunca demasiado, porque nunca podrás, acerca de Cristo. No te sirvas a ti mismo, sino sirve al Señor por medio de servir al cuerpo. Vamos a orar. Padre, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia hacia nosotros. Tú eres tan misericordioso, eres tan bueno.
siempre con los brazos abiertos, siempre esperando que volvamos, Señor. Y aquí estamos un grupo de fracasados, que nosotros por nosotros mismos no podemos. Y tantas veces ni siquiera queremos hacerlo bien, Señor, o servirte. Sino que incluso cuando hacemos las cosas bien, lo hacemos para servirnos a nosotros mismos, para que nos vean, para sacar algún tipo de rédito. Te pedimos que tú nos ayudes a mirar a Cristo, Señor. Como nos anima el apóstol, que tú nos ayudes a servir a los miembros, para servir a la cabeza, para servir a nuestro Salvador, Dios. Ayúdanos a ser humildes, en el mejor sentido de la palabra, como dice aquí Pablo, a pensar correctamente, a tener una mentalidad enfocada en nuestro Salvador. Y te pido esto también para cada una de las personas que están aquí y nunca han puesto su confianza en Jesús. Que el día de hoy sea el día en el que ellos clamen a este gran Salvador, a este que lo ha puesto todo. Él se ha dado completamente por nosotros. Y que puedan confiar en Él como su Salvador. Y que podamos juntos como iglesia servirte y servirnos. Porque tú lo mereces, Señor. No porque nosotros lo merezcamos, sino porque tú lo mereces. Y eso es lo único que importa. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.